Jesús, y sé que hoy hablarás algo importantísimo para mí, Señor. Sé que me darás dirección en esta mañana, sé que harás algo muy, muy grande, Señor, en mi vida, porque esta palabra tú la escribiste, tú la inspiraste. Lo que está escrito aquí es una palabra que fue inspirada por tu Espíritu Santo a unos hombres, y esta palabra guarda poder en sí, porque es una palabra que cada vez que se lee cobra vida nuevamente y me da dirección. Por eso te doy gracias, Señor, porque yo no creo que es simplemente leer una palabra, sino escuchar tu voz, Señor. Al abrir la Biblia escucho tu voz, Señor. Por eso voy a estar con mi corazón dispuesto, con mi mente dispuesta, porque voy a escucharte en esta mañana a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te voy a invitar a que tengas tu Biblia abierta. El que no tenga Biblia, le pido el favor que levante la mano y le vamos a prestar una Biblia. Pero siempre es bueno tener la Biblia en la mano. Amén. Bueno, ahora vamos a abrirla en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Lucas 8. Yo sé que esta mañana Dios va a hablar a tu corazón. Amén. Yo sé que Dios te va a dar una dirección esta mañana especial, porque esta palabra fue escrita de parte de Dios para ti. Entonces, si tú le pones atención, si tú la guardas en tu corazón, entonces vas a ver que van a pasar cosas importantes en tu vida. Capítulo 8, versículo 22. Vamos a leerlo juntos. Capítulo 8 en el libro de Lucas y versículo 22. ¿Listos? Ok, entonces dice en el 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Ok. Este pasaje es un pasaje muy potente y muy hermoso. Y quiero que lo atiendas mucho, porque yo sé que esta mañana el Señor nos va a desafiar a algo grande. Empieza el pasaje diciendo que aconteció un día que él entró en una barca. Cuando dice ahí aconteció, quiere decir primero que es un hecho cierto, que ese hecho pasó, que fue un hecho real, que Jesús estaba con sus discípulos en el mar de Galilea y de repente se presentó lo que hemos leído juntos, ¿cierto? Pero también quiere decir que este hecho también te puede acontecer a ti y a mí. Que de hecho nos acontece a ti y a mí. Entonces, si tú te metes en este relato del Evangelio y si tú realmente navegas en esta mañana con Jesús, entonces vas a encontrar que te vas a ver reflejado en parte en esta situación. ¿Amén? Entonces, vamos a meternos juntos en este relato porque dice, aconteció un día. Y un día es un día. Cualquier día. Es decir, que a mí me puede pasar en cualquier momento. Cualquier día me puede pasar a mí esta situación. O de pronto me está pasando esta situación.
Entonces vamos a ver de qué se trata. Y pensaría yo que en un sentido, dice que Jesús estaba con sus discípulos y les dijo que se subieran a la barca y que pasaran al otro lado. Amén. Ahora, en un sentido, yo soy la barca. En un sentido, yo mismo soy la barca. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, y aquí viene el tema central sobre el cual quiero empezar a hacer énfasis. Y me gustaría que si tienes tu Biblia lo puedas subrayar, porque dice, y les dijo. Cuando dice aquí, y les dijo, entonces quiere decir que lo que tiene real importancia es la palabra. Amén. O sea, cuando digo les dijo, entonces quiere decir que él dijo una palabra. ¿Y cuál fue la palabra que él les dijo? Pasemos al otro lado del lago. Entonces, si a ti el Señor se te acerca hoy y te dice, pasemos al otro lado del lago, ¿qué pasaría? Tú deberías tener la tranquilidad que voy a pasar al otro lado del lago. ¿Por qué? Porque Él dijo que yo voy a pasar al otro lado del lago. Amén. Entonces, tal vez aquí es el punto central del pasaje. Es uno de los puntos centrales que me llamó mucho la atención. Y yo desde el domingo por la tarde pasado, el Señor, no sé por qué, me empezó a traer este pasaje a la mente. Y me dijo, predica este pasaje. Y el lunes, predica este pasaje. Entonces yo el lunes dije, pues entonces voy a predicar este pasaje. Porque esto es lo que siente el Señor que se debe predicar. Entonces, te insisto. A mí me parece que todo el problema y todo el origen de este pasaje se desencadena aquí. El Señor dice, pasemos al otro lado del lago. Y allí debería estar mi confianza. Es decir, yo como cristiano necesito una palabra para cada cosa que yo haga. ¿De dónde me voy a agarrar? ¿Pero de qué palabra? Yo necesito encontrar unas palabras. Yo necesito estar seguro que el Señor me dice, Alberto, vamos a pasar al otro lado del lago. Porque va a haber un momento entre el arrancar y el llegar al otro lado que se va a levantar una tormenta que va a ser una prueba en mi vida para que yo defina si realmente creo o no creo en esa palabra. ¿Amén? Ok, entonces dice, y partieron, ok, arrancas, entonces tú dices, ok, voy a hacer esto. Y empieza la travesía. Versículo 22 viene un pero. Entonces dice el versículo, 23, dice, pero, mientras navegaban, él se durmió. Pero, mientras navegaban, él se durmió. Y aquí me muestra varias cosas. Me muestra muchas cosas este pasaje. Tú a veces sientes que estás metido en un problema y dices, ¿y dónde está el Señor? Se quedó dormido. ¿Y por qué no responde? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué no puedo escuchar la voz de Dios? Por eso tú necesitas haber escuchado la voz de Dios antes de arrancar. Porque él a veces se queda dormido. Pero no se queda dormido. Ahora, la pregunta es, ¿será que la tempestad lo tomó por sorpresa al Señor? También me muestra la humanidad de Cristo, ¿no? También me muestra la humanidad de Cristo este pasaje. O sea, me muestra que Cristo
se durmió. Cristo se dormía, Cristo tenía sueño, Cristo tenía hambre. También me muestra la humanidad de Cristo, pero me muestra la deidad completa de Cristo. Porque Cristo es Dios. Es Dios, absolutamente Dios. Y fue absolutamente hombre. Amén. Por eso cuando tú le preguntas a un testigo de Jehová, le dices, pero para ti, ¿Cristo es Dios? Te va a decir no. O te enreda, o patina, o empieza a enredarse. Y ahí está la diferencia fundamental. No hay nada que hablar. Entonces, si no es esto, ya no discutamos nada más. No discutamos otros pasajes ni otros versículos, porque si Cristo no es Dios, ya no hay nada. Es diferente, es otra cosa distinta. Ahora, ¿por qué vino la tormenta? ¿Será que de repente dentro de los 12 había uno en pecado? No lo sé, pero probablemente no. La Biblia no dice eso. ¿Será que el diablo dijo, allí va el Hijo de Dios y lo voy a zarandear? No lo sé, puede ser, pero tampoco es algo explícito. ¿Será que había un pecado? Porque muchas veces tú empiezas a caminar tu vida cristiana y empiezas a atravesar problemas. Y empiezas a examinarte, pero a veces es un autoexamen que, o sea, autoexaminarse es sano y es bueno. Pero a veces se convierte en una obsesión por ver si el problema está directamente relacionado con algo que no lo puedo encajar conmigo. Y allí se puede volver algo negativo. Es decir, yo a veces digo, pero ¿será que yo hice algo malo y por eso está la tormenta? ¿Será que el pecado mío es el que me lleva a la tormenta? Ahora, muchas veces el pecado trae consecuencias, obviamente. Pero hay veces que simplemente hay una tormenta. Hay una tormenta. Y estás en la tormenta. Pero la primera parte que es fundamental es de qué palabra te agarraste tú antes de arrancar como para decir, yo no tengo intranquilidad. Porque todos necesariamente tenemos que pasar por momentos difíciles. O sea, no existe ninguno, puede estar bien económicamente, pero está mal en otra cosa. Puede estar bien, puede estar mal económicamente, pero puede tener enfermedad o puede tener una crisis. O bueno, mil tormentas hay. Son diferentes las clases de tormentas que nosotros tenemos que pasar. Y el versículo 23 me dice aquí, él durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Ahora, cuando yo vi la palabra griega de tempestad, esta palabra de tempestad realmente hace alusión a huracán, a, ¿cómo se llama esa otra que es? Tornado, como un tornado. Entonces, digamos, no fue que la barca se estaba moviendo. No fue así. O sea, la barca se estaba moviendo. Era el asalto. Eso le gusta a Cristina. La cosa estaba fea. Entonces, a veces tú tienes en tu vida momentos que son duros. Duros. Y tú estás metido en el problema y dices, esto se está moviendo feo. Feo. No es una barquita que está ahí, ay, que está como, me estoy como mareando, sino la cosa era que estaban allá todos salte. Ahí, en ese momento, se pueden tomar decisiones equivocadas. Hay personas que se tiran de la barca. ¿Sí? Y saltan de la barca. Y dicen, no, esto se va a hundir. Entonces la decisión es salto de la barca. Y ahí sí se hunde. Hay veces el matrimonio está pasando momentos difíciles y uno puede saltar de la barca. Y dice, no, me tiro de la barca. O el negocio puede estar pasando un momento difícil y uno puede decir, no, esto se va a quebrar, se va a reventar, dejémoslo, tirémoslo. Y se tira de la barca y perdió todo. Y Jesús estaba dormido. Y a veces uno siente eso.
Dice, ¿qué pasará? Que no tengo respuesta. ¿Por qué el Señor se quedó dormido? ¿Cierto? Ahora, en el versículo 23, perdón, en el versículo, el 23 dice, y se anegaban y peligraban. O sea, no es una situación fácil. Y lo que es bonito en la vida cristiana es que Dios es Dios de cosas grandes, de cosas imposibles. O sea, a Dios no le da miedo los retos grandes, los desafíos, las tormentas que son tipo huracán, las tormentas que sacuden, que lo mueven a uno. Y Dios en el fondo dice, ¿por qué se quedaría dormido el Señor? ¿Por qué no se levantó? Claro, el Señor dijo, seguramente se volteó para el otro lado y dijo, vamos a ver qué hacen. Y los otros allá gritando y nos anegamos, se va a hundir la barca. Y el Señor se volteó. Obviamente que el momento cuando uno está viviendo eso no es agradable. No es agradable. Pero tenemos que saber que como cristianos vamos a pasar tormentas. Vamos a vivir momentos difíciles. Y estaban probándole la fe. Él se quedó callado, él se quedó dormido. Y después en el versículo número 24 dice, y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Ahora, si tú, digamos, pasémoslo a otro terreno, porque yo soy la barca, ¿no? Pero imaginemos por un momento que estuviéramos en el Evangelio y Cristo está en la barca. La pregunta es, ¿se hubiera hundido esa barca? ¿Se hubieran muerto ellos si Cristo estaba con ellos? No hubiera pasado nada porque Él es el dueño de todo y ellos eran los discípulos. Y a veces el Señor tiene que sacarte a situaciones y a terrenos de sacudones y de moverte y decirte, bueno, realmente vas a conocerme como Dios, porque yo no soy un diosecito, sino yo soy el Dios de la creación, el único Dios. Y necesito saber si realmente crees o no crees, estás o no estás. Porque te voy a mostrar cómo termina la historia de complicada. Maestro, maestro, ahora, ¿por qué le dicen maestro? Lo ven como maestro. Entonces, es como, de acuerdo a tu visión de Dios, así son las cosas. No es que Dios tenga preferidos, porque uno dice, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a este sí le funciona? A mí no. Entonces uno busca la fórmula. Entonces dice, él dijo, maestro, maestro, yo voy a decir maestro, maestro. Pero no funciona así. No son fórmulas, sino es convicción, es fe profunda. Tú puedes decir, ella va a un grupo de oración los martes a las 10 de la mañana, yo voy a ese mismo grupo. ¿Cuál es tu grupo? Estamos orando unas señoras allá. Bueno, así es en secreto. Entonces van allá y oran en secreto, y allá es donde se hacen procesos. Entonces tú puedes decir, yo no. Yo lo que tengo es una convicción profunda en Él. Y Él se durmió y después les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Ahora la pregunta es, ¿dónde está puesta mi fe? ¿Dónde está? ¿En qué o en quién apoyas tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Tal vez esto era lo que el Señor quería sacarles del corazón. A veces el Señor te mete en una tormenta o permite que la tormenta suceda porque el Señor necesita preguntarte, ¿realmente dónde tienes puesta tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y esta es una pregunta para ti esta mañana, porque la prédica es para cada uno de nosotros. Empezando por mí, el Señor me preguntaba todo esto, lo mismo me preguntaba a mí en el curso de la semana, porque toda la semana me puse a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y la pregunta que el Señor te hace es, ¿realmente dónde está puesta tu fe?
¿Dónde está puesta tu fe? Ese es un regaño. Y voy a terminar porque no me quiero alargar mucho, porque el mensaje es corto y preciso. A mí me pareció que el cierre de este pasaje es triste. Es triste porque en el versículo número 25 termina este pasaje diciendo: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es? Entonces, ¿quién es este que se puede parar y le puede decir: ya, cálmate? Y el agua en ese momento queda quietica. Pero hubiera sido interesante que este pasaje hubiera terminado un versículo sin este versículo. Pero el Señor deja esta enseñanza y fue escrito así porque finalmente la pregunta que ellos hacen es: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? De una parte, te quiero decir una cosa que me impactó profundamente. La naturaleza le obedece, sin discutir. Él da una palabra y la naturaleza simplemente se obliga a obedecer. Entonces, él dice: enmudece. Y la naturaleza obedece. Tempestad, acábate. Porque Él es el dueño. Él es quien manda. Y Él es quien ordena. Pero nosotros muchas veces no obedecemos. Porque a nosotros nos fue dado el privilegio de la libertad. Pero la libertad debe ser siempre para elegir: yo te quiero obedecer a ti. La naturaleza no discute. Él le dice: ya, cálmate. Y en ese momento la naturaleza para. Pero ellos preguntan al final: ¿quién es este? ¿Quién es este? Ahora, uno dice: estos son unos groseros. O no entendieron nada. Pero muchas veces aquí puedes estar tú. Porque el Evangelio quedó escrito para nosotros. Entonces muchas veces yo digo: yo soy cristiano, Cristo vive en mí, Cristo está metido en esta barca, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué si llega una tempestad salta el miedo? ¿Por qué si llega una tempestad sobre mi vida pierdo el control? ¿Por qué cuando llega una tempestad yo hago la misma escena loca de estos señores de empezar a gritar: maestro, maestro, que perecemos? Y nos pasa a todos. ¿Sí o no? Y el Señor dice: ¿dónde está puesta tu fe? Ahora, la respuesta a esa pregunta, ¿dónde está puesta tu fe?, es: ¿y quién es este? ¿Quién es este que manda y le obedecen los vientos y le obedecen las aguas? ¿Quién es este? Y de acuerdo como tú respondas esta pregunta, es como tu vida cristiana va a ser. En la medida en que tú tengas la convicción: yo no tengo miedo porque el Maestro está metido en esta barca, y a pesar de que estoy viviendo una tormenta, a pesar de que estoy viviendo realmente un huracán, a pesar de que la gente me ve de afuera y dice: y tú lo sientes, ellos no saben lo que yo estoy viviendo. Y tú realmente estás viviendo una tormenta, nadie lo va, porque la Biblia no lo desconoce.
La Biblia no dice, no, parecía una tormenta, pero realmente eran unos vientecillos, sino dice, era un huracán. No era una tormenta, era un huracán. Y tú puedes estar pasando un huracán. Pero lo que Dios quiere sacar de ese huracán es, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde está tu fe? ¿Y cómo ves realmente a Cristo? ¿Cuál es tu visión de Cristo? Porque como lo dijimos el otro día, cada uno tiene una visión de Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó hace 8 días, ¿cierto? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es lo mismo. Es la misma pregunta que les hace a los discípulos. O sea, para ti Cristo es un ser distante, es un ser ajeno, es religión. Para ti Cristo es una serie de conocimientos intelectuales, o para ti Cristo es el Dios vivo que realmente vive contigo y que realmente está en tu barca. Depende cómo lo creas y cómo lo veas, porque la fe no puede ser llenada intelectualmente. La fe tiene que ser llenada a través de la revelación del Espíritu Santo a tu corazón. Entonces, como tú lo veas, esto va a cambiar y tu tempestad va a cambiar. Ahora, el Señor va a parar la tempestad. Ese no es el problema. El Señor va a parar tu tempestad. Tu tempestad va a terminar. Él se va a encargar de parar la tempestad. Pero lo terrible de ese pasaje es esta pregunta. Que terminada la tempestad tú finalmente digas, ¿y quién es? Como quien dice, ¿quién paró la tempestad? ¿Sí? Tremendo y triste. Entonces, aunque es un pasaje triste, no quiero que estén tristes. Porque el Señor va a parar tu tempestad de una parte. Pero ese no es el problema. No te vas a negar, sea cual sea tu problema, no te va a matar ese problema. No te tires de la barca. Porque hay muchos que de repente se tiran de la barca y perdieron la segunda parte. El que saltó de la barca allá se quedaría y nunca supo lo que venía adelante. Y lo que venía adelante era que él iba a parar esa tempestad. Abre tu Biblia en Hebreos, por favor. Hebreos 1. Hebreos 1, el versículo 3. En mi Biblia dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Ahora, esto está fácil de leer, pero el punto central aquí es, realmente tú puedes verlo a Cristo como el resplandor de la gloria de Dios. Él es lo que Él refleja, lo que Él emana. Es la imagen misma de lo que Dios es. O sea, Cristo es Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Y el siguiente pedacito del mismo versículo 3 dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amén. Entonces tú podrías decir, al final de la tormenta, tú podrías decir, ¿y quién es este? O tú puedes tener una convicción profunda en tu corazón de decir, mi amado Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios mismo, vive dentro de mí.
Y ninguna tormenta, ninguna tempestad, ninguna cosa por grande y horrible que sea, va a acabar con el propósito que Dios ha definido para mi propia vida. Amén. Y esto requiere una convicción profunda. Y cuando tú la encuentras, cuando tú lo conoces a Él como Él es, entonces viene la paz completa. Cuando tú puedes decir, en Él tengo satisfacción. Ustedes no han sentido, por ejemplo, cuando uno va a almorzar. Y cuando uno va a almorzar a esos restaurantes así como firififi, que le sirven poquito, pero suficiente. Poquito y caro. Pero a veces uno dice, no, yo que voy a pagar 40,000 pesos por ese pedacito de carne, ya, y como que uno protesta dentro de su corazón. Pero cuando tú te lo comes y ves, son 3 espárragos aquí, un pedacito de carne aquí, un purecito por aquí, entonces uno dice, todo ese poquito por 40,000 pesos, entonces como que uno protesta. Pero cuando uno se lo come despacito, ¿cierto?, saboreando, charlando, y termina de comer, antes de sacar la billetera, que es donde duele, y termina de comer y uno dice, quedé satisfecho. Y qué rico, y uno sale de allí y después se come un helado de mandarina o alguna cosa así bien rica para terminar la cosa, y ya los estoy provocando, ¿no? Bueno, pero ahora como me va a invitar por aquí una personita que no voy a decir su nombre. Entonces, tú comes eso y dices, quedé satisfecho. Y sale uno rico. Y le dicen, ¿te provoca algo más? Y uno dice, no, ya no más. Ya más sería como gula, ¿sí? No como cuando le pasan a uno así un arrozazo grandotote y uno come y come y come como para llenarse. Y dice uno, quedé, pero necesito una sal de frutas, entonces tiene que llamar uno a alguien que le lleve una sal de frutas, Lua, ¿cierto? Alguien que haga el favor y le compre una sal de frutas, Lua, porque quedé inflado. Pero quiero decir, la palabra satisfacción es delicia, es delicia. Y cuando tú puedes decir, por ejemplo, Cristo me satisface hoy. Cuando tú puedes decir hoy, Cristo me satisface. Hay una canción que dice algo así, ¿no? Tú me satisfaces. Esa me gusta. Ahora la cantamos con mi esposa. La voy a poner a cantar a mi esposa. Pero cuando tú desde lo profundo de tu corazón le puedas decir, Señor, tú me satisfaces. Eso es algo muy profundo, ¿me entiendes? No te satisface ni siquiera tu esposa, ni tu esposo, ni el dinero, ni el carro, ni nada, sino dices, solo tú me satisfaces, solo tú me dejas completamente lleno. Porque a veces tú tienes la expectativa que el día que, allí sí, pero no, el Señor dice, yo quiero ser quien te satisfaga. Y Él es celoso de que nada ni nadie más te vaya a satisfacer, sino Él dice, yo quiero ser la fuente de tu satisfacción, porque yo soy el pan de vida eterna. Y cuando tú tomas esa agua, tú dices, esta agua me satisface, esta agua no me vuelve a dar sed, esta agua me deja a mí completamente rico. Entonces, hoy tienes que llegar en tu corazón a poder decir, tú me satisfaces, Señor. Tú me satisfaces, tú me llenas completamente. Si tú encontraste a Cristo así, estás en el camino correcto. Entonces tú no vas a hacer la pregunta tonta de ellos de decir, ¿y quién es este? Claro, yo creo que para el Señor eso debió ser una ofensa. Entonces, estamos caminando tanto tiempo, vienes tanto tiempo a la iglesia, tanto tiempo has escuchado palabra, tanto tiempo dices que eres cristiano, pero finalmente tú dices, ¿y quién es este? Realmente no te conozco, Señor. Y esa es una pregunta ofensiva para Dios. Pero cuando tú dices, Él es el que me satisface, entonces ya también tu vida cambia, porque tus objetivos cambian.
Aquí no es el evangelio de venir a buscar cómo saco tajada del poder de Dios. O sea, cómo busco al Dios de la prosperidad para sacar tajada y yo ser rico y satisfacerme con la riqueza que Dios da, porque sería una aberración. Eso no es lo que te satisface. Puede que Dios te bendiga y te prospere económicamente, pero tú dices, esto está allá atrás, Señor. Me paro sobre las riquezas, pero esto no me satisface. Solo tú me satisfaces, solo tú eres el único que me da esa llenura y esa delicia. Amén. Entonces, vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Y ¿hay alguien de alabanza aquí que sea... Mateo está aquí? Venga acá, Mateo. Estaba escondido ahí debajo de la silla, debajo de la barca. No sé si se la sabe, pero la canta. No sé cómo, pero... Bueno, donde sea, vamos a poner esa canción. Está improvisado, pero... Cierra tus ojos y vamos a dejar que ellos hagan ahí la tarea. Y no se distraigan, por favor, no se distraigan. Yo quiero dejar este mensaje porque es cortico y ponle una hojita en tu Biblia, los que tienen Biblia de papel, pónganle una hojita allí o el separador y déjalo en Lucas 8:22, porque vuélvelo a leer más tarde, vuélvelo a leer hoy, vuélvelo a leer mañana y déjale una hojita allí marcada en tu Lucas. O la cinta de la Biblia y dices, voy a volver a leerlo. Voy a volver a leerlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿vale? Esta semana lo vamos a volver a leer juntos. Y cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos y no pienses en nada ahorita, no pienses en nadie, no pienses en lo que dije de la comida, en eso no pienses. Eso fue un error haber hablado de comida a esta hora. Pero el punto central, lo que quiero decirte es, seguramente tú estás viviendo en medio de una tormenta, estás pasando por medio de alguna tormenta, tal vez tu tormenta sea salud, tal vez tu tormenta sea económica, tal vez tu tormenta sea tu relación con tu esposa o con tu esposo, tal vez tu tormenta sea tu relación con algún hijo, con alguna hija. Tal vez tu tormenta sea tu papá, tal vez tu tormenta sea lo que sea, pero el Señor te va a hablar esta mañana a tu corazón, el Señor te va a decir esta mañana en tu corazón, la tormenta no es importante, no ponga los ojos en la tormenta es irrelevante, la tormenta se va a acabar, ese no es el problema. Estos personajes salieron de la tormenta, pero salieron mal calificados, porque pasaron la tormenta. Pienso que es un capítulo triste de la Biblia. Salieron de la tormenta y preguntaron, ¿quién es este? Salieron de la tormenta y no pudieron reconocerlo a él. Lo vieron como maestro. Por eso le preguntaron, ¿quién es este? Pero la tormenta va a pasar. Eso que te preocupa va a tener un fin. Eso no es relevante, de eso no vas a morir. De una crisis económica no vas a morir. Pero esa crisis económica sí puede acabar tu matrimonio. Puedes dañarlo, puedes saltar de la barca. Pero Dios te dice esta mañana, no es importante. No es importante la tormenta. Lo importante es qué visión tienes tú de Cristo. Espérame un segundito, por favor. Esa es, pero espérame un segundito. Lo que quiero que quede en tu corazón esta mañana no es la canción, sino lo que quiero que quede es cómo puedes ver tú realmente a Jesús. Porque el Señor les preguntó, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe?
Y tú tienes que preguntarte, ¿realmente yo conozco a Cristo? Yo podría verlo como en el libro de Hebreos, como aquel que sustenta todas las cosas con su palabra. Que Él puede decir una palabra y puede cambiar todo. Todo está sustentado en una palabra. Él puede decir un día, ya dentro de poco, ya, mi iglesia se levanta y se levantó. Y por todo lo que peleaste y por todo lo que luchaste y por todos esos sueños que si fueron solamente económicos, tú vas a decir, no valió la pena. Perdí el tiempo, perdí el año. En cualquier cosa que tú hagas, en cualquier posición en que tú estés, ¿cómo lo ves a Él? ¿Cómo lo puedes ver a Cristo? Eso es lo importante. Si realmente tú puedes decir, yo realmente amo a Cristo. Que tú puedas decirlo genuinamente, porque es fácil decirle, Señor, yo te amo. Pero que tú realmente puedas decir, yo estoy enamorado de Cristo. Yo amo a Cristo. Él es el quien me mueve. Mi primer pensamiento es para el Señor. Mis mejores pensamientos son para el Señor. Yo quiero que mi vida sea consagrada completamente al Señor, porque yo lo amo a Él. Yo le creo a Él. Yo vivo para Él. Y quiero que mi casa viva para Él. Quiero que mi familia viva para Él. Pero para que eso suceda, tú tienes que tener pasión por Cristo. Si en tu vida no arde Cristo, si en tu corazón no arde Cristo, entonces puedes ser la persona que pregunta, ¿y quién es este? Por eso hoy, deja que el Señor hable a tu corazón. Deja que Él se te revele esta mañana. Hasta que tú puedas decir, solo tú, Señor, me satisfaces. No hay nada en el mundo que me pueda satisfacer. No hay ningún sueño alto, por alto que yo lo tenga, que me pueda satisfacer como tú me satisfaces, Señor. Cada vez que me acerco a ti, siento satisfacción total. Por eso para Dios el adulterio es aborrecible. Porque cuando tú te satisfaces en otro lado, entonces eso es abominación para Dios. Por eso el adulterio es tan fuertemente golpeado en la palabra de Dios. Porque ellos dicen, no, eso es sucio. Si tú te satisfaces también espiritualmente en otro lado, es adulterio espiritual también. Por eso Dios busca que nosotros seamos, así como Él es fiel con nosotros, que tu corazón sea fiel con Dios, que tú puedas decirle, solo tú, Señor, me satisfaces. Y si eso sientes, entonces te invito a que cantes esta canción que vamos a poner ahorita. Que la cantes con tu corazón, no cantarla con la boca, sino cantarla realmente con tu corazón. Amén. Ven, amor, un segundito y me ayudas aquí a... Todo lo que amé, mis triunfos Dios. He probado y sé de tu gran amor. Cierra tus ojos y ten un tiempo con Dios, que sea tu tiempo con Él. Que tú puedas decirle desde tu corazón, solo tú, Señor, me satisfaces. Y no busques satisfacción en nada diferente. Deja que Dios haga algo grande esta mañana en tu vida. Gracias, Señor. Solo tu amor, Señor. Solo allí, Señor. Solo allí en tus brazos, Señor, está nuestra satisfacción, mi Rey. Te alabamos, Señor Jesús, porque solo tú nos llenas, Señor.
porque solo tú nos satisfaces a plenitud, Señor. No necesitamos nada más que tu presencia, Señor. Te alabamos, Rey. Mi deseo es sobre todo que al amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Espíritu, ven. Abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Correré hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorarlo, espero, Señor. Quiero en tu presencia me invada, Señor. Abre los cielos hoy. Venimos en adoración. Solo tu amor me satisface. Corre hacia tus brazos. A salvo estoy en tu amor. Solo tu amor me satisface. Estoy asombrado por tu gran amor. Quiero ver tu gloria derramada hoy. Espero adorarlo, espero, Señor. Quiero en tu presencia me invada, Señor. Estoy asombrado. Yo quiero decirte esto para terminar, mira, cuando ellos le dicen maestro, maestro, que perecemos, eso se llama miedo, miedo. Y cuando tú estás en la presencia de Él, allí no hay miedo, amén. Cuando tú estás realmente en la presencia de Él y cuando tú te satisfaces, en ese lugar no hay miedo, en ese lugar no hay temor, en ese lugar hay paz, en ese lugar hay gozo. En ese lugar se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en pleno. Allí es donde puedes encontrar la paz, el amor, el gozo, todo eso en una sola unidad. Si tú te arrodillas a orar y disfrutas y te satisfaces y puedes sentir, este es el lugar donde no hay miedo, donde no hay temor, donde nada falla, entonces ese es el lugar donde tú vas a